Viajeros y exploradores del Cosmoverso, bienvenidos una semana más a Cosmoversus Podcast. Esta semana estrenamos la nave espacial, la Estrella Fugaz, como anuncié hace algunas semanas, y lo vamos a hacer de la mano de Virginia Martín Dávila. Ella es filóloga y la responsable de recuperar la zarzuela del Anacronópete, aquella zarzuela que jamás se llegó a representar y que escribió Enrique Gaspari Rimbaud después como una novela que ha tenido tanto éxito y que ya todos conoceréis como esa novela de La máquina del tiempo, la primera máquina del tiempo, que además es española en la historia de la literatura. Buenas tardes, Virginia. Muchísimas gracias por acceder a este espacio en Cosmoversus Podcast para hablar del Anacronópete y de la literatura española. ¿Qué tal todo? Buenas tardes, Marco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y hacerme esta entrevista. Es muy curioso que hayáis citado el interés de alguien. Bueno, es un interés de investigación, un interés científico en ese sentido. Una obra como es Una zarzuela del siglo XIX que apenas se conoce, porque tampoco se pudo llevar a cabo, no se representó, que sepamos, en ningún momento. Esa zarzuela es el Anacronópete. Y lo que quiero preguntarte, sobre todo, qué supone la literatura para ti y por qué elegiste esta zarzuela para tu trabajo. Hombre, para mí la literatura pues significa un lugar donde encontrarte con otras ideas, ¿no? Distintas a las tuyas, con distintas formas de vida, con distintas formas de entender a las personas y entender a la realidad, ¿no? Es un lugar donde se aprecian los cambios temporales, las fronteras que tiene el conocimiento y las relaciones humanas, ¿no? La literatura, a fin de cuentas, está volviendo a representar lo que es la vida, ¿no? Abriendo nuevas fronteras. Y para mí, vamos, es totalmente trascendente, ya no solo como estudiante de filología, sino a nivel vital. La literatura siempre me ha acompañado y siempre me ha ayudado a relacionarme con los demás de una manera mejor, ¿no? Yo reivindico mucho ese papel de la literatura como forma de conectar con las personas. Y el Anacronópete para mí, aparte de un objeto de investigación maravilloso, tiene una circunstancia que es relevante, ¿no? Por un lado, es una obra que está vinculada a la ciencia ficción. Yo siempre he sido amante de la ciencia ficción, con las dificultades que eso conlleva en España, porque gran parte de la obra que es más conocida o de más fácil acceso proviene de otros países. Es difícil, o ha sido difícil, ahora afortunadamente eso está cambiando, consumir ciencia ficción española. Por otro lado, tiene una vinculación con la zarzuela. La zarzuela era uno de los géneros favoritos de mis abuelos. Mis abuelos iban a ver zarzuelas y siempre me comentaban por los buenos momentos que pasaron, así que hay una conexión afectiva también por ahí. La vinculación con el teatro, que en ese campo juega un papel muy importante un profesor mío, Salvador Martín Montenegro, que fue profesor de teatro mío en la carrera y con él desarrollé este trabajo. Y por último, los viajes en el tiempo, ¿no? Que ya es una conexión con mi pareja actual. Siempre fue uno de los primeros temas de conversación que tuvimos. Así que en esta obra se da no solamente el interés científico, sino una serie de circunstancias vitales que ha hecho que para mí sea totalmente irresistible, ¿no? Es imposible que no me relacionara con ella y no intentara investigarla y que se publicara, ¿no? Claro, lo que no he comentado al público al principio es que, claro, al hablar del Anacronópete, se nos viene antes a la memoria el libro, la novela, que estos últimos años se ha relanzado y se ha conocido por más medios, como por ejemplo en la serie del Ministerio del Tiempo. Pero lo que estamos hablando hoy específicamente es la versión de la zarzuela que Enrique Gaspari Rimbaud escribió años antes de la novela y que es un material, es un manuscrito que no había sido publicado antes y no había tenido acceso al público. Sí, efectivamente. Sí que ha habido varias ediciones
de la novela. La más reciente la sacó la editorial Gaspar y Rimbaud, pero como pasa con tantos autores y tantos textos, el manuscrito, pese a estar disponible en la Biblioteca Nacional, nadie lo había transcrito, lo cual ha hecho que, pues, que no haya sido investigado, porque tratar con un texto sin transcribir conlleva un esfuerzo, y que no haya sido divulgado, ¿no? Esta es la primera vez que los lectores se pueden acercar a él de una manera accesible, sin chocarse con las letras con la letra de Rimbaud, de Gaspar Rimbaud, aunque eso tiene también su parte romántica, ¿no? Ver el texto escrito por la propia letra del autor es algo maravilloso, ¿no? Ver sus tachones, ver sus correcciones, ver las cosas que cambió, es una maravilla. Está disponible en la Biblioteca Nacional, por si alguien quiere acercarse, y si compran la edición de la editorial Gaspar Rimbaud, encontrarán algunas páginas que ha colocado Andrés Massa en esta edición tan preciosa que ha hecho, y podrán ver la letra del autor. Para mí eso es una maravilla. Yo desearía que todos los libros lo tuvieran, y la verdad que me hace muchísima ilusión, y para mí es genial que esté en el libro, ¿no? Pues sí que doy fe de ello, porque además tengo aquí a mi lado el libro de La zarzuela, de tu trabajo de investigación. También tengo la novela del Anacronópete, y nos van a acompañar durante todo este viaje y durante toda la conversación. Y es una edición pues bastante cuidada. Como has comentado, contiene algunas páginas originales, reproducidas. ¿Qué materiales has podido consultar o han sido necesarios para realizar este trabajo de investigación, aparte de la zarzuela del manuscrito original? Hombre, Enrique Gaspar es un autor que ya fue estudiado en los años 50 por Poyán, que hizo un gran trabajo de investigación, señaló cuáles eran todas sus obras, dio un apartado biográfico de Gaspar muy importante, y es el investigador de cabecera, ¿no? A raíz de estos estudios de Poyán, pues a partir de ellos, muchos investigadores pues han comentado obras sueltas, ¿no? Pero como te comentaba antes, no específicamente de la zarzuela del Anacronópete, por el impedimento de no estar transcrita. Por ejemplo, Hormigón es otro de los grandes estudiosos de Enrique Gaspar, y tiene estudios sobre algunas de sus obras, como introducciones y demás, y para mí es bastante interesante. Después, la mayor parte de los materiales en los que me he centrado para esta investigación ha tenido relación ya con estudios sobre la novela, ¿no? Se podría decir que el mío sería el primer estudio centrado específicamente en la zarzuela, sí, haciendo vinculaciones y comparaciones con la novela, marcando aquellas diferencias que considero que son notables y que permiten la distinción entre las dos obras, porque uno puede llegar a pensar que es la misma obra y en realidad no, hay cambios sustanciales entre una y otra, y hay cambios que nos permiten fijar que precisamente el Anacronópete en versión zarzuela, por decirlo en corto, es anterior a la novela, ¿no? Lo cual lo citaría esta primera obra en la que se realizan los viajes en el tiempo, pues muchísimo antes a la de Wells, ¿no? Que es algo de lo que no se habla mucho, pero parece que la primera máquina del tiempo es un invento español, lo cual es divertido, ¿no? Es interesante. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu investigación? ¿Qué retos y objetivos te has planteado? Lo complicado ha sido la primera parte, ¿no? De lo que comentábamos ahora mismo, el tema de los materiales, ¿no? No tener los materiales suficientes supone un reto, ¿no? Porque a fin de cuentas eso implica que no tengas una serie de teorías sobre las que sustentarte, y tengas que configurar tu propuesta en base a otros conocimientos, ¿no? Y por esa parte ha sido complicado. Sin embargo, yo creo que
lo que más complicado ha sido el propio proceso de transcripción, ¿no? Estamos ante un texto que es un borrador, lo cual significa que no es un texto que ha sido cuidado, ¿no? Que no es un texto que ha sido pensado para enseñárselo a otros y que por lo tanto el autor pues, ha mantenido una limpieza y una claridad. De hecho, en el texto de Gaspar hay secciones que están completamente tachadas, hay anotaciones a los márgenes, hay anotaciones entre líneas y configurar el texto, entender dónde va cada parte, también poder ver qué ha sido eliminado, pues hace que el trabajo de transcriptor sea más complejo, ¿no? Pero también muchísimo más satisfactorio, ¿no? Cuando ves el texto limpio en una edición que se puede leer y que se puede divulgar, uno se siente satisfecho, ¿no? De su trabajo como filólogo que a veces pues no, no está muy considerado, pero, que es fantástico, ¿no? Entonces yo supongo que es eso, enfrentarse con el propio texto, ¿no? Que a fin de cuentas es a lo que todo filólogo aspira, ¿no? Nuestro trabajo es chocarnos contra los textos, reflexionar sobre ellos, depurarlos, limpiarlos, sacar las ideas, ¿no? Eso es lo más difícil, pero es el propio trabajo de investigación en sí mismo. ¿Y qué idea tienes, Virginia, sobre que una zarzuela, que es un género popular y castizo en España y en un siglo, bueno, como es el XIX, que no hay tantos adelantos como ahora, no se tiene la misma idea de la ciencia que conocemos, la ciencia que conocemos ahora mismo? ¿Qué idea tienes de que en este género se haya metido los viajes en el tiempo y también explicados como lo están por Enrique Gaspar y Rimbaud? ¿Tú crees que es algo que iba a entender la gente de su tiempo? Sí, sí, yo creo que las ideas que expone Enrique Gaspar serían fácilmente entendibles, sobre todo porque Enrique Gaspar en esta obra yo creo que no está pretendiendo ser un tratado científico o una obra de ciencia ficción que aspire a hablar sobre lo humano o la diferenciación entre el humano y la máquina o un gran aparato teórico sobre lo que significa la ciencia, ¿no? Enrique Gaspar con esta obra estaba intentando generar un divertimento hacia el espectador. Y es muy inteligente en este sentido lo que hace Enrique Gaspar, porque en ese momento, como tú acabas de comentar, se tenía una perspectiva de la ciencia que era muy distinta a la que tenemos nosotros en la actualidad. Solo hay que pensar que científicos de gran prestigio vinculaban la electricidad con la posibilidad de contactar con fantasmas, cosa que para nosotros ahora mismo estaría pues totalmente desvirtuado de la idea de ciencia, no entraría dentro de lo que nosotros entenderíamos como un conocimiento científico. Y sin embargo la ciencia, al estar este tipo de avances tan sujetos a la sociedad, tan presentes, ¿no? Lo que supuso los viajes en la mejora de los viajes en tren y todo este tipo de cosas, pues era inevitable que saliera el viaje del tiempo. Pero Enrique Gaspar lo que está jugando es con lo que supone la narrativa de aventuras, ¿no? Que es el desplazamiento de un lado a otro, ¿no? En este sentido, normalmente se estaban dando muchas obras de teatro y muchas zarzuelas y obras de tipo comercial, ya también en narrativa, que eran muy populares, en las que se hablaba pues, de viajes extraordinarios, ¿no? Obras de aventura. También se estaba dando las obras también se estaba comercializando mucho las obras de Julio Verne, ¿no? Entonces, Enrique Gaspar utiliza el recurso de la obra de aventuras, que normalmente supone tramas disparatadas, presentación de personajes extraños y una cierta fascinación por los contenidos de la obra. Y además de añadirle ese vector que podríamos llamar espacial, ¿no? Porque una obra de aventuras normalmente empieza en un lugar concreto y se desplaza a otro,
le añade el vector temporal, ¿no? Lo cual hace que el público pudiera acercarse todavía más. Si pensamos en los viajes en el tiempo y en los espacios que coloca Enrique Gaspar, son, son conocidos por todo el mundo, ¿no? La batalla de Tetuán, China, la explosión del Vesubio, o Noé, que en este caso la época de Noé, diluvio universal, que aún este ya no se considera hecho histórico, pero lo que hace es que el público se pueda sentir más vinculado a la obra, ¿no? La pueda sentir más. Y además genera un gran efecto de espectacularidad. Una obra que está sujeta a estos cambios temporales haría que, bueno, que la gente se emocionara, ¿no? Y se divirtiera, ¿no? Que yo creo que es la idea de esta obra de Gaspar, generar entretenimiento, generar una obra de gran espectáculo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, porque todos estos cambios de decorado que conllevaría y saltando de un tiempo a otro generaría un gran coste de producción y, y también pues podría ser uno de los motivos que quisieran que esta obra no se llevara a escena. Pero sí, yo creo que sería completamente entendible por parte del público, porque no es necesario tener un gran conocimiento de la ciencia de su momento, sencillamente bastaba estar viviendo el momento y tener unas nociones muy básicas de historia como para poder identificar sencillamente los cambios temporales, como para poder disfrutar esta obra, ¿no? Creo que es lo más interesante en este sentido, ¿no? ¿Crees que Enrique Gaspar fue consciente de lo que inició, por lo menos la semilla que puso al meter la ciencia ficción y al elucubrar y crear teorías, aunque no dejan de ser fantasiosas, pero teorías científicas sobre el funcionamiento de la máquina del tiempo? Bueno, yo creo que hasta donde yo sé, Enrique Gaspar no dejó nada escrito sobre eso. Pero sí que es evidente que había un interés muy importante por parte de Enrique Gaspar sobre estos temas, ¿no? Él fue un gran aficionado a la obra de Verne, de hecho la leyó cuando era vicecónsul en Francia y conoció personalmente a Flammarion, ¿no? Él estaba metido en ese tipo de literatura y se puede decir que tenía un gran interés porque esta obra saliera a la luz. Y digo esto sencillamente porque no la dejó simplemente como una zarzuela cuando más que vio que no se pudo llevar a escena, sino que la transformó en una novela y la publicó junto a otras obras. Es decir, había un interés por parte de Gaspar de que esta idea se conociera. No sé si es por una cuestión vinculada ya directamente a ser consciente o no de que la máquina de tiempo era algo que no se había hecho, o sencillamente por un interés literario y de promoción de su propia obra. La verdad es que ahí no me atrevería a decir nada. Habrá que construir una máquina de tiempo y preguntarle directamente a él. Usted, Podríamos porque ir hacia atrás. no sé muy bien porque si era consciente de lo que había creado, del corte en el tiempo, ¿no? De la cita obligatoria en la que se ha convertido, ¿no? ¿Y cómo ves tú, Virginia, el recuperar una obra que yo al menos considero que es importante en la literatura y la música española, decimonónicas, de cara al público actual de hoy? Hombre, en esta obra concreto eh, es complicado, ¿no? Porque Enrique Gaspar no pudo contactar con nadie que le escribiera la música. Entonces ahora mismo estamos ante una zarzuela que no tiene parte musical, lo cual dificulta poder llevar la escena, ¿no? Yo por mi parte he hecho mi trabajo que ha sido transcribirla
Andrés Massa con la editorial ha hecho su parte, que es darla a conocer al público, y ahora es cruzar los dedos y esperar a que una persona que tenga los conocimientos musicales suficientes sobre la época en la que estamos hablando se atreva a generar una partitura, ¿no? Después será encontrar a una compañía que la represente. Vamos por la mitad de por la mitad de la ecuación para que esto se vea representado, que a fin de cuentas es la finalidad última de cualquier obra teatral, ¿no? Ser representada. Y con los medios que hay hoy en día, perfectamente se podría representar esta obra. Sí, de hecho, algunos aspectos técnicos que yo comento en la introducción, como la parte del caos, que es bastante, yo considero que es bastante difícil de representar, ¿no? Porque en la obra, en uno de los últimos cuadros de la obra, el Anacronópete se precipita hacia el principio de los tiempos, ¿no? De los tiempos de la creación. Ahora con el sistema de proyecciones de imágenes 3D y demás, pues supongo que sería muchísimo más fácil que, que en la época de Enrique Gaspar, claro. Supongo que sí. Hombre, a mí también me encantaría escuchar esa zarzuela, ¿no? Esos textos con la música que alguien se interesara en componer, porque si te digo una cosa yo ahora, cuando leí el libro de tu trabajo, esta edición de Gaspar y Rimbaud Editorial, me puse a ver esos días, a buscar zarzuelas por YouTube y a verme unas cuantas, porque yo me acuerdo también de pequeño las veía, que las ponía mi madre en la tele y yo las veía y a mí me gustaban, ¿sabes? Y no sé, me divertía y le encontraba mucho placer. Pero la otra vez que después de leer el libro y ponerme estas zarzuelas, me ha llenado mucho más y es que hasta me imaginaba y me empezaba a escuchar música a las canciones, Es una ¿sabes? maravilla eso, ¿verdad? Lo que rellena el cerebro. Aunque me inventara y no fuera música normal, pero ya se te queda un poquito las melodías de las zarzuelas que has visto en esos vídeos y ya da la sensación de que ya estás escuchando, incluso estás viendo a los ballets y a los protagonistas bailar y moverse como si estuvieran en el escenario, porque al fin y al cabo esto es una obra de teatro, cantada, digámoslo así, ¿verdad? Sí, efectivamente. La diferencia entre una obra de teatro, una zarzuela y una ópera es que la zarzuela se encuentra en medio, ¿no? Mientras que la obra de teatro no tiene por qué tener partes, no tiene partes descantadas, y la ópera es completamente cantada. La zarzuela tiene partes que son cantadas y partes que son expresadas como de forma normal, ¿no? Entonces está ahí esa combinación. Si alguien no ha visto nunca una zarzuela, debe acercarse. Es una auténtica maravilla. Es nuestro género, ¿no? El género chico, como lo solían llamar. ¿La zarzuela es un género menos elitista que la ópera? Eh, Hombre, yo creo que en España supongo que sí, porque como la mayor parte de las óperas están en italiano o en alemán, hay muy pocas óperas en otro idioma, no sé cuál es la proporción. Evidentemente, tú poder ver una obra que entiendas al completo, pues hace que esté desarrollada en tu idioma, hace que cualquier persona pueda acceder a ella, ¿no? En nuestro contexto nacional yo creo que sí, que es menos elitista, ¿no? Además eran obras que estaban pensadas para el público en general, es decir, se representaban en teatros pequeños, son obras que desarrollan a la par, se desarrollan con un poco antes que los teatros por horas, pero y después se hicieron zarzuelas de un acto para el teatro por horas, pero sí, estaban pensadas para el público general. No se tiene una perspectiva muy elitista en este sentido, ¿no? Sí, se podría decir que sí. ¿Y cuál crees, Virginia, que es el futuro que le espera a la literatura decimonónica, ya sea o no sea zarzuela,
en los gustos sociales que hay actualmente? Hombre, yo creo que la literatura decimonónica siempre va a estar ahí, ¿no? Y que dentro de lo que significan las letras españolas es imposible encontrarse con ella, ¿no? Estamos hablando de que ha dado escritores como, bueno, Galdós y Pardo Bazán, ¿no? Por otra parte, claro, el acercamiento a estas obras, aparte de indudable e indiscutible, porque quieras o no, cualquier persona se las va a encontrar dentro de los temarios en el colegio, eh, creo que hay una gran cantidad de obras que en la actualidad que las están circundando y a las que nos acercamos constantemente desde el aspecto social, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que esto va cambiando con el tiempo. A cada momento de la historia de la sociedad, pues nos vamos acercando más a unas obras y nos vamos alejando de otras, ¿no? Pero se supone que los clásicos lo que poseen las características es que siempre vamos a tener algún motivo para acercarnos a ellos, ¿no? Y creo que olvidarse de la literatura decimonónica pues es casi imposible, ¿no? Sobre todo cuando quieres tratar ciertos aspectos relacionados con la evolución social en España, porque no hay que olvidar que es en ese momento cuando surge el naturalismo, o cuando uno quiere empezar a ver pues, los inicios de la ciencia ficción también en España, ¿no? O cómo se trataban eh, otra serie de temas como la educación, porque en ese momento también estaba en auge el krausismo, o cómo ha cambiado el sistema de valores morales, o cómo se interpretaba el papel de la mujer, o cómo se concebía la idea de matrimonio, o cómo se entendía la idea de deber. Es imposible, ¿no? Intentar hablar de todos estos aspectos sin prestar atención a la literatura decimonónica. En ese sentido, pues sería nuestro pasado más directo. Y bueno, yo creo que socialmente sigue en auge, aunque a lo mejor la gente no sea tan consciente de que la está consumiendo o que la está viendo, ¿no? Ahora mismo hay una serie en televisión española que se llama La Moderna y está inventada en ese momento y a fin de cuentas no es propiamente literatura decimonónica, pero sí está ambientada en esa época, ¿no? Lo que se suele llamar obras de época, que todo el mundo las consume y todo el mundo está contentísimo de verlas, ¿no? Entonces yo creo que es un momento histórico y un momento literario que siempre va a llamar la atención, ¿no? Y, y que siempre va a estar, siempre es del gusto de la sociedad, ¿no? Porque nos hace ver una época diferente a la nuestra, ¿no? Pero relativamente cercana. Es que te lo pregunto porque a veces tengo la sensación de que a la gente en general, y lo digo por mi entorno más inmediato, no puedo tampoco decir todo el mundo, parece que le aburre. Le aburre porque piensa que es algo de viejos, entre comillas, o incluso tiene miedo de acercarse porque no lo va a entender. No sé si tú piensas lo mismo o te has encontrado con gente que piensa así. Sí, claro. Lo que pasa es que muchas veces muchas de esas ideas que comentas están basadas en prejuicios, ¿no? Yo creo que es cierto que estas obras están escritas de una manera distinta, contienen muchas veces grandes disertaciones descriptivas que ahora mismo pues no están o están en menor medida en nuestra forma de consumir literatura, en las obras actuales. Y es verdad que a veces hay determinados momentos en los que en estas obras encontramos pequeños tratados casi filosóficos, ¿no? Planteándose qué es la esencia humana o cuál es el sentido del arte. Para mí eso es maravilloso porque yo he estudiado filosofía y es una forma de entender el pensamiento de otra manera. Pero yo lo que me gustaría decirle a esas personas es que
uno tiene que darle la oportunidad a estas obras. Afortunadamente todas estas obras están en las bibliotecas. Uno va a la biblioteca, saca el libro, se lo empieza a leer y si le gusta sigue y si no le gusta pues no sigue. Pero siempre es bueno intentar romper esa idea que tenemos, porque sí es cierto que esas ideas muchas veces vienen de cómo se nos presentan estas ideas, estas obras en el colegio, ¿no? Que en ese momento somos todavía personitas en vías de desarrollo y probablemente muchas cosas no las comprendamos. Es muy distinto cuando te enfrentas a estas obras siendo ya un adulto, en el que tienes un conocimiento más amplio. El lenguaje tampoco ha cambiado tanto, así que el lenguaje no debería ser un obstáculo. En todo caso sería el obstáculo la forma de narrar, que a lo mejor sí, puede que algunos pasajes puedan resultar un poco pesados, pero yo creo que merece la pena. Yo las recomiendo muchísimo, la verdad. Claro, pero es curioso porque luego los mismos que pueden decirte eso, yo me he encontrado un montón de opiniones muy negativas sobre este tipo de narrativa española, del Anacronópete en particular, pero esta gente luego coge y te lee a Lovecraft, a Julio Verne, y tú dices, oye, pero ¿por qué no lees también algo español y se ha escrito en la misma época? Ya sé que la narrativa no es igual, pero en ese momento en España se escribía así, al igual que esta obra, a lo mejor hay otras que no tienen tanta carga o filosófica o de disertaciones como has comentado, a lo mejor son más ligeras a nuestro modo de entender, pero es que no se puede comparar la literatura en esa época al modo de escribir y a las modas de escribir una novela literaria ahora mismo. Claro, es que yo creo que ese es el gran error. Las obras son hijas de su tiempo y están escritas con las técnicas y las formas de ese momento. Si nosotros le quitamos eso a una obra literaria, le estamos quitando pues gran parte de su contenido. Por otra parte, Julio Verne en Viaje a la Luna se marca una extensísima disertación de corte cientificista que a veces pues también son difíciles de llevar. Yo supongo que, o por ejemplo, El Señor de los Anillos, que no es de la época, es bastante posterior, pero encontramos larguísimas disertaciones sobre el espacio, sobre la historia de los personajes. Entonces creo que el problema radica en lo que te señalaba antes, ¿no? En una cuestión de prejuicios sobre la literatura española o de prejuicios sobre cómo debe ser la buena literatura o la mala literatura. Yo lo único que puedo decir es eso, que para saber si algo te gusta, lo mejor que puedes hacer es leerlo. Después ya pues valoras. Y siendo obras que están en las bibliotecas es gratis, realmente gratis. Es decir que no hay nada que perder. También supongo que también tiene que ver la cuestión de la moda y otras cosas, ¿no? Señalabas a Lovecraft. Yo soy una aficionada a Lovecraft, me gusta mucho, mucho su obra, pero claro, yo no puedo comparar eh, La llamada de Tulu al Anaconópete porque son obras que no tienen nada que ver. No tienen ningún sentido, ni pertenecen al mismo periodo, ni están escritas con la misma intencionalidad, ni nada. Lo único que tienen en común es que ha sido escrito por humanos y está dentro de la literatura universal, ¿no? Entonces, yo creo que en la diversidad está el gusto y lo mejor que puede hacer uno es probar, que no pierde nada. También considero que a veces hay gente que es muy vehemente con sus opiniones, ¿no? Y que se jacta en negar ciertas obras. Para mí eso no es lo correcto, ¿no? Bastaría con decir pues que esta obra es de mi gusto, no es necesario hacer sangre o negar toda la literatura de un país o de una época por ello, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo debería acercarse a esta obra, ¿no?
No solo por tratarse de probablemente la primera aparición de la máquina del tiempo en la literatura, lo cual ya es un hito histórico, sino porque es una obra que combina los viajes, la historia, una acción trepidante, un montón de momentos de humor y después tiene la característica de presentar unos personajes y unas formulaciones que abren una nueva perspectiva y una nueva forma de entender la literatura de ciencia ficción y de cómo vemos la literatura de ciencia ficción en España. Para mí ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Y por eso se lo recomiendo a todo el mundo. Yo espero que la disfruten. Yo he disfrutado un montón transcribiéndola y seguramente se divertirán. Es imposible no divertirse con esta obra, tiene muchísimo humor. Doy fe de ello porque, bueno, me he leído las dos y me he reído mucho con las dos. Tienes eso, mucho humor, muchas ocurrencias, incluso de la época, fácilmente entendibles, y es algo que no desentona en nuestra época, que es un texto muy adelantado, la verdad. Sí, tiene cierta modernidad, la verdad es que sí. Es muy divertido. Además, tiene un papel, tiene un papel importante en las ideas de Gaspar Rimbaud, ¿no? En esta obra encontramos a personajes femeninos reivindicando su libertad, porque no hay que olvidar que esta obra empieza con Sindulfo Sindulfo construyendo una máquina del tiempo para obligar a su sobrina a casarse con él, porque como en el tiempo en el que están viviendo no puede obligarla, quiere viajar hacia atrás para, para llevarle un tiempo donde no pueda decir que no, ¿no? Y esto es una crítica de Enrique Gaspar sobre cómo se trataban las mujeres y la concepción del matrimonio que se tenía en su época. Es fundamental también para entender eso. Es muy interesante, ¿no? Esa reivindicación por parte de Gaspar. Todo esto mezclado con el humor y las aventuras, ¿no? Cual es genial, es una obra maravillosa. Claro, y también me parece curioso que hay un grupo de meretrices que son llevadas también a la máquina del tiempo. Y eso podría Efectivamente. parecer escandaloso en esa época, que las utilizaran para una zarzuela. Sí, 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 hay un montón de elementos disruptivos que están ahí camuflados tras el humor, pero que están evidenciando el carácter progresista de Gaspar Rimbaud, ¿no? El lector debe tener en cuenta que Gaspar Rimbaud era partidario del krausismo y el naturalismo, que en aquel momento eran movimientos que se preocupaban por la reforma de las costumbres, por la oposición a ideas tradicionales o anquilosadas y demás. No era el motor de avance en ese momento, uno de los motores de avance en la sociedad de su tiempo, ¿no? Es como si estuviéramos leyendo a los grandes revolucionarios de hoy, ¿no? Y en una zarzuela, lo cual es gracioso, tiene su gracia, ¿no? No en una obra de tesis, que es lo que uno podría esperar, ¿no? Virginia, ha sido un placer tenerte en Cosmoversus Podcast, en esta recién estrenada nave que he bautizado como Estrella Fugaz, que es una nave de investigación, y sobre todo por hablarnos de la zarzuela del Anacronópete, de este trabajo tan estupendo que has hecho, que te felicito además. Y ha sido un placer y me alegro muchísimo de que hayas estado aquí, que hace tiempo que quería. No, muchísimas gracias a ti, Marcos, porque el trabajo de divulgación que estás haciendo y que la gente se pueda acercar y conocer pues todos los trabajos sobre los que has hecho, pero además es un lujo, ¿no? Para mí es un placer estar aquí y poder comentar pues cómo ha sido mi experiencia investigadora y cómo he vivido
esta investigación y lo que ha significado para mí y lo que significa para la literatura en general esta zarzuela. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto y quién sabe si nos vemos en el Anacronópete. Ojalá, ojalá. Un abrazo, Virginia, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. ¿Aprobaste el trabajo de fin de grado con esta investigación? Afortunadamente sí, si no, a ver cómo hubiese pagado la siguiente matrícula, hubiese sido un problema. Sí, lo aprobé, de hecho me dieron la matrícula de honor, que fue un Enhorabuena. placer. Muchas gracias.